Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Un feliz año. Ya pasó el 2020, viene el 2021 y deseamos esta mañana que los ricos se van a viajar en una parte y los otros ricos se quedan en la iglesia. Entonces no hay problema, ¿listo? Varias personas salieron a viajar, se nota, pues algunos sabíamos de antemano que iban a viajar. Es un buen tiempo para eso, para los que pueden salir a descansar, entonces también hace parte de la vida, ¿no? Hoy vamos a continuar con el libro de Corintios, donde iniciamos el capítulo 12, pero hoy vamos a hacer una introducción del capítulo 12, 13 y 14, porque son 12 temas sobre los dones. O sea, los capítulos 12, 13 y 14 tienen 12 sermones, de los cuales solo se va a hablar de un tema, y es que los dones espirituales en la iglesia. Entonces lo que vamos a hacer hoy la introducción es un poco larga, pero para ubicarnos en cuanto a lo que vamos a tratar en los próximos 12 predicaciones de la iglesia. Estos dos capítulos están ahí metidos, digámoslo, como entre el 11 y el 15. El 15 habla de la resurrección, pero Dios quería que esos tres capítulos fueran específicamente sobre los dones, un tema muy importante en la iglesia, porque de ahí depende el entendimiento de muchas cosas, de personas que de pronto no saben qué es lo que pasa realmente con los dones espirituales. Entonces vamos a leerlo del capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a hablar y vamos a hacer una introducción de cómo o el por qué Pablo escribe esa sección, capítulo 12, capítulo 13 y 14, y la importancia de los dones en los creyentes. ¿Listo? Ya vamos entonces a leer versículo 1, 2 y 3 del capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio, Dios, que tenemos de participar del servicio. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por Cristo. Al morir en la cruz del Calvario nos dio salvación, nos dio libertad, Señor, y nos dio entendimiento a través del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy te pedimos que hables a la iglesia, que la santifiques y que sigas haciendo la obra que un día empezaste en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos entonces esta sección. La enseñanza de hoy se llama el trasfondo y la prueba de los dones espirituales falsos. Vamos a hablar un poquito de ciertas cosas que parecen verdad, pero no lo son. Hay una sola cosa para la iglesia, para que todos lo sepan. Hay una sola cosa, escuchen, que puede cambiar la vida de un ser humano, y se llama la verdad. Y la verdad está basada en Cristo y en su palabra, no más. O sea, no son las iglesias, no son los pastores, no es la música, no son los programas de ningún lugar los que pueden cambiar el corazón de una persona que está muerta en pecados y en delitos, sino es ¿quién? Cristo. Es Cristo Jesús el que puede cambiar la vida de un ser humano, porque vino a darle ¿qué? Vida. Entonces, el trasfondo y la prueba de los dones espirituales falsos. Entonces iniciamos esta sección, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, está enfocada en los dones espirituales, que hoy en día es un tema controversial dentro de lo que se llama cristianismo, y podríamos poner en comillas al cristianismo. Dentro de miles y miles de lugares donde se reúnen personas hoy, domingo, en todo el mundo, hay una situación de saber qué son los dones espirituales realmente. No obstante, ninguna área es tan importante para la iglesia, para la salud espiritual y la eficacia del cuerpo de Cristo. Los dones mal manejados traen confusión. Los dones espirituales abusados traen falsas revelaciones, y eso es lo que ha pasado en la iglesia durante los últimos 2000 años. O sea, esto no es nuevo, no estamos hablando de hoy. Estamos hablando de
cómo en la iglesia siempre ha existido una corriente que ha torcido la doctrina, que ha torcido los dones, que ha torcido el uso correcto de ¿qué? De la Biblia. Todo está en la Biblia, no vamos a hablar aquí de nada más sino de ¿qué? La Escritura. Debido a que tiene que ver con el servicio, porque los dones tienen que ver con el servicio, la forma de servir, las capacidades que Dios da para hacerlo correctamente. ¿Sí sabían que para servirle a Dios hay que tener capacidades? Y esas capacidades no son del hombre, son espirituales, como la sabiduría, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, el administrar, aún el orar es algo espiritual. La gente no ora porque quiere, escucha. La gente ora porque Dios vive en ellos. Los que oran y no vive Dios en ellos, esas oraciones no sirven para nada. Si acaso les alcance que la misericordia general, que Dios escuche. Pero la oración verdadera está basada en que el Espíritu de Dios vive en tu corazón y Él te guía ¿qué? A orar. Él es el que pone el querer como el hacer. Al contrario de lo que piensa la gente, la verdadera iglesia de Jesucristo no es una organización visible y humana dirigida por una jerarquía religiosa. Voy a explicarle primero, como si empezáramos serie, como si no hubiéramos visto la carta de Corintios, ¿qué es la iglesia realmente? No es una organización visible humana, tengan en cuenta eso. No está dirigida por jerarquías religiosas, está dirigida ¿por quién? Por Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la voz de la iglesia, Él es el que realmente tiene el poder y la autoridad. Tampoco es una agencia social para satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad. La iglesia no es una agencia social donde se hacen cosas para ayudar a los pobres. Eso es algo extra, pero la iglesia no cumple esa función. Primero cumple la función de ¿qué? Predicar el evangelio. Y a las personas, al ser transformadas por el evangelio, quizás nace la compasión de ayudar a ¿quién? A otros, a los pobres, a los necesitados, a los adictos, a los abuelos, a todos esos lugares o fundaciones, digamos. Pero la tarea de la iglesia no es esa, es primero ¿qué? Predicar el evangelio. Tampoco es un lugar conveniente donde la gente se bautiza, se casa y se entierra. O sea, tampoco es eso la iglesia. No es un lugar donde vienes a bautizarte porque crees que a través de ese rito vas a encontrar algo mejor. Tampoco es donde hay buenas mujeres y buenos hombres para casarse. A veces no los hay. A veces se sorprende uno lo que puede encontrar. ¿Sí? Y tampoco es un lugar bonito para que le hagan el funeral a ustedes. En cualquier lugar se lo pueden hacer. Eso no es la iglesia. No es por supuesto un club social donde las personas que tienen las mismas creencias y normas se reúnen cada semana para disfrutar juntos y de vez en cuando hacer actividades ocasionales de servicio a la comunidad. Eso no es la iglesia. La iglesia, escuchen, como fue establecida por Jesucristo y como parece definida y descrita en la Biblia, es un organismo viviente, vivo. Quiere decir que Cristo vive en cada creyente que ha nacido de nuevo, que ha experimentado salvación. Cristo vive en esas personas. Por lo tanto, la iglesia es transmisora de ¿qué? Vida, de vida verdadera. Pero no en la iglesia solamente, sino en el hogar, en los padres, en las mamás, en los hijos, en la familia. La iglesia es transmisora de ¿qué? De vida. No de una vida natural, escuche, sino de una vida ¿qué? Espiritual, de una vida de principios. En el cuerpo espiritual de Cristo, quien es su cabeza y Señor, los miembros de ese cuerpo son exclusivamente los que se han convertido en nuevas criaturas por medio de la fe en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, la iglesia visible es una y la iglesia invisible es ¿qué? Otra. La iglesia visible es la que se reúne todos los domingos en todas las naciones, en todas las iglesias. Esa es la iglesia visible. Pero el día del juicio, esa iglesia no va a estar toda con Cristo. Porque muchos me llamarán Señor, Señor, mas yo os diré que no os conozco, apartados de mí al fuego eterno. O sea, millones de personas que van a las iglesias no van a ir al cielo, no van a ir a la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Jesús.
Solamente conocieron ¿qué? Una iglesia, una denominación, un pastor, pero no conocieron a Cristo. La Biblia nunca dice que el requisito para ir a la eternidad sea conocer al pastor bien, o sea, conocer a la iglesia bien. No, dice que es conocer a quién, a Cristo. Un hombre llega al cielo y entonces, supuestamente, no, esto es una historia, no está en la Biblia, para que no me vaya a decir que estoy inventando, es una historia, es una ilustración. Dicen que él llega al cielo y siempre en todos los cuentos dicen que Pedro es el que abre, entonces vamos a decir que Pedro es el que abre. ¿Listo? Él llega al cielo y Pedro le abre, entonces Pedro dice que qué hace ahí. Y el que iba ya era un poquito orgulloso, entonces dice, yo no voy a hablar con usted, yo quiero hablar con el Señor. ¿Sí? O sea, ya empezó mal de una vez cuando iba a entrar. Ya le dijo a Pedro que él no quería hablar con él, sino que quería hablar de una vez con quién, con Jesús. Entonces Pedro, como no es orgulloso, sino es humilde, llamó a Jesús. Y viene Jesús y lo atiende y le dice, bueno, Jesús le dice, ¿por qué crees que puedes entrar al cielo? Y él le dice, porque yo fui una persona muy obediente. Entonces el Señor lo mira y le dice, o sea, ¿tú crees que vas a entrar a la eternidad por tu obediencia? Sí, Señor. Ah, bueno, listo, no hay problema. Y el Señor le dice, ¿por qué más crees que puedes entrar a la eternidad? Dice, porque creí en ti. Ah, bien, eso también está en la Biblia, que tenías que creer en mí y que tenías que ser obediente. O sea, por la fe, sí, le dice por la fe. Dice, pero el Señor le dice, mira, tú solamente puedes entrar aquí por una sola cosa, por mí, o sea, por Cristo. Porque la obediencia y la fe solo la puede producir Cristo en el corazón de un ser humano. ¿Sí me explico? O sea, ni la obediencia ni la fe salvan sin Cristo. Salvan con Cristo. O digámoslo de otra manera, Cristo salva a través de una obediencia y de ¿qué? De la fe. Son las cosas que Dios produce en el corazón del creyente para llevarlo un día ¿a qué? A su eternidad. Escuchen, la iglesia, aunque está compuesta de miembros humanos, no es una organización humana, es un organismo sobrenatural, fortalecido y dirigido por el Señor mismo, debido a que su cabeza es eterna e indestructible. La iglesia es eterna e indestructible. El Señor lo dijo en Mateo 16:18, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Es decir, la iglesia de Cristo es eterna e indestructible. La iglesia visible, que somos los que nos congregamos, no es indestructible. Cualquiera puede llegar acá y hacer un daño para nuestra vida, ¿sí? O usted, el hecho que sea cristiano no lo guarda de ciertas cosas, de una enfermedad, de ciertas cosas. Eso es mentira. Si la gente predica eso es ¿qué? Mentira. Nosotros somos igual a cualquier ser humano. Solo hay una diferencia: la gracia de Jesús, que nos salvó y nos da la oportunidad de ¿qué? De conocerlo. Cada miembro de la iglesia recibe dones para ser edificado y edificar a otros. Es por esos medios que crecemos, adoramos y servimos. Nótelo para dónde vamos. Los dones espirituales son para ¿qué? Crecer, adorar, servir. Por ejemplo, los que cantan y tienen el don, es un don. Algunos lo usan para el mundo, otros lo usan para Dios. Pero el don no es de la persona. No importa lo bien que lo haga, no es de la persona. ¿Se lo digo quién? Dios. Otra persona que tiene el don de servir, le gusta servir, le gusta hacer en la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Estoy disponible. ¿Qué hay que barrer? ¿Hay que arreglar? Ese es uno de los dones más bonitos, ¿sí sabía? La humildad. Porque se necesita humildad. A veces uno cree que los dones más bonitos son los que se ven más, como el predicador y los que cantan. Esos no son los más bonitos. Los más bonitos son los donde nadie lo sabe. Algunos no saben quién limpió las sillas hoy. Nadie sabe. Pero estaban listas para que usted llegue y se siente. ¿Cierto? La iglesia está barrida y está limpia para que usted llegue a disfrutar de la iglesia. Y usted llegue y se sienta, pero a veces no pensamos en eso. Alguien lo hizo, alguien sirvió. Y no es famoso, ni está aquí al frente, nada. ¿Sí? Entonces, esos dones son importantes. Los dones verdaderos los da Dios para fortalecer la unidad de la iglesia.
los dones falsos los da Satanás para destruirla y dividirla. Él quiere trastornar y debilitar la iglesia. Los dones de Dios edifican, los dones de Satanás derriban. Esa es la diferencia, que unos edifican, los otros derriban. La iglesia de Corinto, vamos a hablar de la iglesia, fue afectada por entender mal los dones espirituales, al igual que muchas iglesias en la actualidad. Esta es una de las cosas más visibles de estos tiempos, incorrectamente, el mal uso de los dones espirituales. Algunas de las respuestas que Pablo va a dar en los capítulos siguientes se las voy a leer. Si no toma nota, tranquilo, que eso lo vamos a predicar 12 sermones sobre estas respuestas. ¿Qué son los dones espirituales? Hoy no vamos a hablar de eso. Vendrá un sermón, creo que el próximo, donde vamos a hablar, o el próximo, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuántos hay? Hay gente que ni siquiera sabe cuántos hay. Algunos dicen 9, porque solo conocen los dones del Espíritu Santo. Hay más de 20, para que vayan sabiendo. Dones. Hay dones del Padre, dones del Hijo y dones de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y la gente solo conoce los 9 dones, los que conoce uno que le han enseñado durante mucho tiempo. ¿Cuántos hay? Dice, ¿los tiene cada creyente? Es una buena pregunta. ¿Un creyente podrá tener todos los dones o tiene algunos? ¿Cómo puede saber una persona que tiene dones? ¿No les interesa saber eso? ¿Cómo hace uno para saber como creyente qué dones tiene? ¿Cuán importantes son para la vida cristiana individual y para la iglesia? O sea, ¿qué papel juegan en la iglesia? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y cómo se relaciona con los dones espirituales? ¿Son dados todos los dones para todas las épocas de la iglesia? Y también, ¿son dados todos los dones para todos los creyentes? Todo eso lo vamos a predicar. O algunos fueron dados quizás con un propósito especial y para un tiempo limitado. Pregunta, ¿pueden ser falsificados los dones? Y si es así, ¿cómo puede un creyente distinguir entre lo verdadero y lo falso? ¿Sí ven que es interesante los dos capítulos que vamos a mirar? Estas y muchas otras preguntas son las que Pablo responde en los dos capítulos siguientes, para lo cual ocuparemos 12 sermones si Dios lo permite. Los corintios habían pervertido la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Esto se debía a su trasfondo pagano. La vida vieja continuaba contaminando la vida nueva. Nosotros podemos venir a la iglesia y dejar de hacer muchas cosas que hacíamos antes, pero aún tener cosas viejas, ¿dónde? En el corazón. La frase que más me gusta de mi abuela se llama mañas. ¿Sí? Esa suena más bonita, mañas. Los cristianos tenemos que muchas mañas que tenemos que dejar. Algunas las aprendimos antes de llegar a Cristo y tristemente otras las aprendimos en la iglesia. Mañas, muletillas, formas de hablar raras, religiosidades que tenemos que cambiar, porque yo no me imagino a Jesús religioso. Yo no me imagino a Jesús llegando a una casa y mirando dónde estaban los demonios para sacarlos. O sea, no me lo imagino así. Siempre iba a ¿qué? A edificar, a amar, a predicar, a enseñar. Ese era su ministerio. Pero vamos a ver 3 puntos del tema. Pero antes de eso tenemos que ubicarnos para entender la Biblia. Si usted quiere entender la Biblia, le voy a dar un consejo que a veces repito desde el púlpito y es muy interesante. 1. La Biblia no fue escrita en el idioma español. Entonces, si usted quiere entender la Biblia, debe saber estas 3 cosas que le voy a decir. 1. La Biblia no fue escrita en español. O sea, usted lee unas cosas ahí que usted tiene que estudiar. ¿Fue escrita en qué? En hebreo, el Antiguo Testamento, en griego, el Nuevo Testamento. 2. La Biblia no fue escrita hace 8 días. Tenga en cuenta eso, por favor. Bueno, fue escrita hace más de 2000 años por 40 hombres durante 1500 años que coinciden en una temática, lo cual nos muestra la soberanía de Dios. ¿Listo? 3. La Biblia no fue escrita en esta cultura hoy, fue escrita en otra cultura, en otro tiempo, digamos. Cultura se refiere a lo que era esa época, y por eso vamos a mirar el trasfondo pagano. Esto lo compartí cuando iniciamos el libro de Corinto, pero si yo le pregunto a alguno de los que lleva más tiempo en la iglesia, ya no se acuerda, porque así somos nosotros. Si yo pasara un
vamos a mirar el trasfondo pagano de Corinto. O sea, ¿cómo era esa ciudad? Es como si a usted le dijeran, escríbame cómo es Bogotá, cómo es el mundo de Bogotá, no la ciudad, sino cómo es el pecado de Bogotá. De pronto usted tiene un poco más de idea, pero de Corinto usted y yo no sabemos nada. Si a mí me preguntaran hace 20 años, cómo era la vida de la calle, de las drogas, de la delincuencia y de la cárcel, yo le puedo describir a usted cómo es el mundo nocturno en esta ciudad, cómo es la corrupción, cómo es la maldad que se mueve en las calles, en el centro, en el 7 de agosto. En todos esos lugares hay un trasfondo de pecado. Y así pasaba en Corinto. Recordemos un poco acerca del trasfondo en el cual estaba la iglesia. Siempre que uno estudia esto, uno dice, ¿para qué le sirve eso a un creyente? Escuche para qué le sirve. Para darse cuenta que la iglesia de Jesucristo permanecerá aún en medio de las tinieblas. Porque Corinto era un lugar pagano. Dice, los cultos paganos de Grecia y de Roma eran parte de lo que se conoce comúnmente como las religiones de misterio. En el tiempo de Pablo habían gobernado el mundo del cercano oriente por miles de años. Las religiones de misterio han gobernado la humanidad por siempre, tanto en el oriente como en occidente. Ellas influencian aún nuestra cultura. Nosotros hoy día estamos influenciados por las religiones que nacieron hace 5.000 o 6.000 años en la Biblia. Aún hay de eso aquí en estos tiempos. Pero escuche, lo más triste es que eso se filtra dentro de las iglesias para crear prácticas que no son necesarias, que no hacen parte del cristianismo. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo. El cercano oriente, cuando hablamos de oriente, se refiere a los países alrededor de Israel, Palestina, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, todo lo que usted escucha por allá que está en guerra y que es feo. Si uno ve esas imágenes y dice, aquí estamos bien, allá es guerra y matan y todo eso, ¿sí? Pero alguien decía, en la guerra no hay tiempo para muchas cosas, aquí hay más tiempo para pecar más, porque aquí no estamos en guerra, ellos están centrados en que no los maten, y aquí estamos centrados en matarnos a nosotros mismos con las prácticas pecaminosas que vivimos. Hay un promedio de 29 países que conforman el Medio Oriente, o sea, lo que es el Oriente. Y cuando hablamos de Occidente, esto es un poco de geografía, cultura general, estamos hablando de Europa, América, Australia y Sudáfrica. Es decir, las religiones paganas o de misterio han gobernado todo el mundo durante todos los tiempos. La religión de misterio nació en Babilonia y reúne todas las religiones del mundo entero: budismo, islamismo, nueva era, yoga, catolicismo, todo lo que termine en ismo. El cristianismo es diferente, ¿por qué? Porque el autor del cristianismo murió y resucitó y está a la derecha del Padre y se llama Jesús y es Dios. Pero todas las religiones nacen de Babilonia, para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a mirar un texto para que usted no diga que estamos inventando, para que note que está en la Biblia, ¿sí? Antes de eso dice, todas las religiones del mundo tienen diferentes formas y diferentes rituales, pero hay una sola fuente y no es Dios. Es decir, no provienen de Dios y la única fuente que proviene de Dios dentro es el cristianismo. Porque está basada en ¿quién? En Cristo. Apocalipsis 17, 1, 5. Apocalipsis 17, 1, 5. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, ¿sí sabían? 90 y pico de años, desterrado, lo iban a matar y no lo pudieron matar, entonces el emperador Nerón decide matarlo. ¿Para dónde? Perdón, no era Nerón, era otro porque estaba más adelante, decide matarlo ¿para dónde? Para Patmos, y decide que él quede allá hasta que muera. Y él tiene una visión de las visiones que tuvo en Apocalipsis, donde dice lo siguiente, versículo 1 de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano el cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, note la palabra misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La interpretación de esto es esta, escuche. Se está refiriendo a todas las religiones donde Dios no es Dios, donde Cristo no es Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios y tienen cualquier otra cosa. ¿Por qué? Por Dios. Llámese un animal, llámese una persona diferente a la persona de Dios. Entonces, simplemente es la religión, es un sistema religioso. Babilonia es un sistema ¿qué? Religioso. Algunos dicen que es la Iglesia Católica. No es la Iglesia Católica, son todas las religiones del mundo entero que han rechazado ¿a quién? A Dios, que han rechazado la verdad de la Biblia, que han rechazado lo único que puede transformar el corazón del ser humano, y se llama Cristo. Entonces a eso se refiere en Apocalipsis 17:5. Esta religión, ¿dónde comenzó? En la Torre de Babel. Por eso su nombre se llama ¿qué? Babilonia, en la Torre de Babel, de donde se deriva el nombre Babilonia. Caín fue el primer adorador falso. Caín es el primer adorador falso. Escuche, Adán y Eva le enseñaron a sus 2 hijos a adorar y a llevar ofrenda. Y la ofrenda debería ser ¿qué? Un animal, un cordero, un sacrificio. Por eso Dios lo establece más adelante a través de la ley en Levítico. Pero ¿qué hizo Caín? Llevó lo mejor, aparentemente, lo que él quería. ¿Qué llevó? Frutas, verduras, comidas, cereales. Y a Dios no le agradó. Entonces, él fue el primero que empezó a torcer ¿qué? La adoración. Después de Caín, se organizó el culto pagano organizado por los descendientes de Cam, es decir, un hijo de ¿quién? De Noé. Cam, Sem y Jafet. Los 3 hijos de Noé, había uno que se llamaba Cam. Vamos a Génesis capítulo 10 para corroborar lo que estamos predicando. Génesis 10, del 9 al 10. Aparece un nombre de un hombre ahí que se llama Nimrod. Dice 10, Génesis 10 del 9 al 10. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Sí oye? Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Ahí inicia la religión de Babilonia con un hombre llamado ¿qué? Nimrod. Este hombre tenía un pensamiento. Escuche. Lea el versículo 4 del capítulo 11 de Génesis. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos de sobre toda la faz de la tierra. Escuche, el pensamiento de un hombre pagano era conquistar el cielo sin Dios. Y las religiones quieren el cielo sin Cristo. Ellos quieren la salvación sin el Salvador y sin el Señor de la tierra, que es Cristo. Entonces, esa es la religión. Bajo el liderazgo de Nimrod, querían irrumpir en el cielo y unificar un sistema de adoración. Esa fue la primera religión falsa del hombre, y de allí vienen todas las demás que han surgido durante todos estos años. Por esa razón, Babilonia es llamada la madre de las rameras, porque toda religión falsa, escuchen, prostituye el concepto de Dios. Toda religión falsa prostituye el concepto de Dios. ¿Por qué lo prostituye? ¿Por qué? Yo sé que algunos dicen, pero ¿por qué la Biblia tiene que comparar una prostituta con la vida espiritual? ¿Qué hace una prostituta? Cobra por un servicio, y muchas iglesias cobran por los servicios. Eso es prostituir el evangelio. Eso es torcer
las escrituras. Y a eso es lo que se hace referencia, donde le dicen traiga tal cosa, pero tiene que dar tanto. Hay una específicamente donde llevan cosas. Le dan a usted una cruz, o una llave, o un vaso de agua. Eso se llama ocultismo moderno. Eso se llama una religión que de Babilonia. Es lo mismo que ha existido. Escuchen, lo que vemos hoy no es de hoy, siempre ha existido. Solo que ahora, en este tiempo, quizás usted y yo estamos expuestos ¿a qué? A la Biblia, a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ahora conocemos un poco, pero esto ha estado presente durante todos los siglos. Según varias fuentes antiguas, parece que la esposa de Nimrod, el descendiente de Caín, se llamaba Semiramis, contiene la primera ahí, Semiramis. Era por lo visto una sacerdotisa de la religión de Babel. Escuche, ella, esa adoración que le rendían a esa mujer, fue adorada después en otras culturas con diferentes nombres. Istar de Siria. En Siria le llamaban Istar. Astarte de Fenicia, esa ya es más conocida, la diosa Astarte. Isis de Egipto, Afrodita de Grecia y Venus de Roma. En todos los casos era la diosa del amor sexual y de la fertilidad. Hay programas, ¿no? Hay un comercial de un jabón, Venus, ¿no? Y siempre ponen una diosa ahí aparentemente. Pero tenía que ver ¿con qué? Con la sexualidad. Dentro de estas religiones falsas surgieron doctrinas falsas como las siguientes, escuchen. Los peregrinajes. En Roma, año 900, años 1000, años 1100, 1200, salieron los famosos peregrinajes de ir a Israel a través de un peregrinaje. Al principio no lo podían hacer sino los ricos, porque era lejos, de Italia a Israel lejos. Y esto se volvió ya algo cultural y algo religioso. Es por eso la gente cree que yendo a hacer un peregrinaje, se lo voy a poner más cerquita. Espero no pisar muchos callos hoy. Bueno, el señor de Buga, la señora de no sé qué, la virgen de no sé qué, todo eso son peregrinajes. A un Monserrate, ¿no? 7 días, 7 domingos. Todo eso nació de la cultura ¿qué? Babilónica. Todo eso nace de ahí. La salvación por medio del bautismo, lo cual es mentira, el bautismo es un paso de obediencia, pero no salva. No salva, simplemente confirma mi salvación. O sea, me bautizo porque soy ¿qué? Salvo, es diferente. La famosa Eucaristía, la Cuaresma, las penitencias, y una de las más peligrosas es esta: experiencias místicas, como el éxtasis, que lo consideran la más alta experiencia religiosa. Debido a eso, la iglesia de Corinto estaba confundiendo la obra del Espíritu Santo con los misterios de las religiones ¿qué? Paganas. Éxtasis viene del griego extasia, con K, extasia, y es una palabra que no aparece en las escrituras. ¿Cuántos saben que hay una droga que se llama éxtasis? ¿Sí ven? ¿Por dónde va todo? ¿Por dónde se va orientando todo al paganismo? Se decía que era una experiencia sobrenatural de comunión sensual con la deidad, o sea, con el Dios que adoraban. Por medio de ceremonias y cánticos hipnóticos frenéticos, los adores experimentaban sentimientos eufóricos, semi-inconscientes. A menudo en las ceremonias estaban precedidas por vigilias, ayunos y embriaguez. Noten el trasfondo religioso, ¿sí? Donde a veces se cree que para uno conocer realmente a Dios tiene que hacer ciertos sacrificios, y la Biblia ya dice que Él hizo el sacrificio. No estoy hablando que no se debe ayunar, eso es muy diferente. En otro momento hablaremos del ayuno bíblico, que es espectacular. Pero noten que esto suena como si fuera una iglesia, ¿sí? Vigilias, ayunos, oraciones, pero bajo un Dios ¿qué? Falso. Usaban danzas rápidas, incienso fragante, objetos sagrados, cantos que estimulaban el placer sexual. Llamaban a esa experiencia después del éxtasis, entonces venía otra palabra
que se llama entusiasmo. Oye, bueno, entusiasmo, ¿sí? Entusiasmo, que a menudo acompañaba la ceremonia, pero escuchen, era distinta del éxtasis. O sea, una cosa era el éxtasis y otra cosa era ¿qué? El entusiasmo. El entusiasmo involucraba mantis, por eso se llama la mantis religiosa, fórmulas religiosas, adivinación y escuchen, sueños y visiones reveladores. Todo esto lo encontramos hoy en muchas religiones paganas, en filosofías, pero más triste, en iglesias. O sea, que esto suceda en las religiones paganas no pasa nada, es normal. Que esto suceda en filosofías huecas no pasa nada. Pero que usted vea estas experiencias en las iglesias, o en las que se llaman iglesias, eso sí es muy delicado. Vamos ahora sí a los puntos. Perdón, falta un pedacito aquí. La situación en Corinto. Entonces, vimos toda la cultura, ¿sí? Todo el trasfondo. Esto era así, miren, el pan diario en Corinto. Todos los días. Todos los días había fiestas de prostitutas, de sacerdotisas, de adoración a la diosa Diana. La diosa Diana es la misma mujer de Nimrod. Y si lo pasamos a esta cultura, después le cuento quién es la diosa de esta cultura. Bueno, más adelante le cuento en otro tema dónde están las cosas en Nimrod. Hoy en Occidente. ¿Este es Occidente? No, este es Occidente. En Occidente. Eso lo tocamos más adelante. La situación en Corinto. Corinto estaba lleno de sacerdotes, sacerdotisas, prostitutas religiosas y adivinos de las religiones que afirmaban representar dioses y poseer poderes sobrenaturales para probar lo que ellos decían. Algo que al hombre le gusta es pensar que tiene poder, sobre todo a los hombres espirituales o aquellos que enseñan o predican. Es llegar a pensar que ellos tienen algún poder para poder cambiar la vida de alguien o para ayudar al ser humano. No hay poder en los ministros de Dios. Dios es poderoso y usa personas que débiles, humanos, pecadores. ¿Para qué lo hace de esa manera? ¿Quieren saber para qué? El mismo Pablo lo dice en Corinto. Para que nadie se jacte en su presencia. Para que el hombre nunca diga, es que yo fui el que le ayudé a esa persona. Yo fui el que le restauré a la familia. Si no hubiera venido a la iglesia, no se hubiera restaurado a su familia. No funciona así, iglesia. Se llama gracia. Si Dios lo hizo, dale la gloria a Dios. Punto. Si Dios ha obrado en tu vida algo que tú consideras que viene de Dios, ámate, obedécele, sírvele. No hay más, no nos podemos saltar de nada. Pablo confronta a los corintios y le dice, ojalá reinases sin mí. Ojalá ya hubieran madurado a nivel de Pablo para no estar dependiendo de la enseñanza de quién, de Pablo. Pero todavía les faltaba, como dicen por ahí, mucho pelo para qué, para morir, ¿sí? Corinto estaba llena de todas estas personas. Algunas de sus dramáticas prácticas eran imitadas en la iglesia. O sea, lo que se hacía en la cultura de Corinto lo habían pasado ¿a dónde? A la iglesia. Escuche esto. Las iglesias quieren adoptar el mundo para atraer a la gente, sobre todo a los jóvenes. Las iglesias quieren atraer a los jóvenes con cosas de qué? Del mundo. Con lo mismo que el mundo hace, haciendo ciertas cosas para que ellos se sientan ¿qué? Cómodos, para que les guste ir a una iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que aquellos que van a una iglesia es porque han nacido de nuevo, aman a Dios, aman su palabra y son convertidos internamente, entonces disfrutan conocer de Dios. Las personas no falsifican lo que es valioso. ¿Usted ha visto a alguien que falsifique, un billete de 1000? No tanto. ¿Cuál es el que más falsifica? El de 50. El de 100, perdón, ya que es de 100. El de 100. Entonces, usted nunca falsifica un cuadro del vecino, o sea, no. Si falsifica un cuadro, debe ser de un artista famoso. Entonces, así es Satanás. Él no falsifica nada que no sea valioso. Por eso falsifica los dones espirituales. Él sabe que el abuso de los dones corrompe la adoración verdadera en la iglesia, debilita y confunde a las personas, y una de las características principales de la inmadurez cristiana es la falta de discernimiento. ¿Por qué la gente no discierne qué es bueno y qué es malo en un sermón o en una predicación o en una práctica que le han dicho que haga?
porque no tiene ¿qué? Discernimiento. Ese es el grado de madurez de un cristiano. Discierne, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esta relación me conviene, esta relación no me conviene. ¿Qué le decimos a las jovencitas de la iglesia y a los jóvenes que son solteros? Mi hija no está, gracias a Dios, puedo hablar de ella. Entonces, ella me decía que acerca de sus sentimientos, que qué pensaba yo acerca de los sentimientos de ella. Le dije, yo solo le pido, lo único que yo le pido a Dios para ti es un hijo de Dios, no más. No quiero un hijo de Satanás, quiero un hijo de Dios para tu vida. Ya el Señor verá si se lo manda de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Él sabrá cómo lo envía. Pero el solo hecho que sea un hijo de Dios es bueno. Hay un futuro ahí. ¿Sí me explico? Entonces, consejo para las jóvenes cristianas y los jóvenes cristianos. Nunca inicies una relación con una persona que no sea un hijo de Dios. Vas a tener problemas con el suegro. Vas a tener serios problemas con el suegro porque no es hijo de Dios. Tiene otro papá. Y ese papá es delicado. El único que puede pelear contra ese papá de ese hijo del diablo es Dios. Entonces nosotros no tenemos esa tarea. Entonces, si ve, no hay una manera, lo siento decírselo así. No hay un método. No inventamos métodos para conseguir a la pareja. Simplemente la Biblia pide un requisito. Que sea un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué? Son del mismo papá. El papá puede intervenir, ¿sí? Papá, que ella se está portando mal, entonces ore y le digo, Señor, ayúdame con mi amada. ¿Sí? Y ella ore y dice, ayúdame con mi esposo más todavía, ¿sí? Y así. Pero si no son del mismo papá, ¿dónde va a ir usted? Si no hay problema tan serio, y uno lo ve así, pero tiene que ser cristiano, pero me gusta preciso que no es cristiano, ¿sí? Preciso ese es el que me llama el que más me llama la atención. ¿Listo? No es sobre los dones, pero vale la pena la cuña. ¿Ven? Primer punto, ahora sí, una pequeña introducción. Pero tocaba para entender esos 3 versículos que vamos a mirar. Mire, yo puedo arrancar a predicarlos y usted se va a decir, no entendí nada. En cambio, aquí ya va a entender, porque ya sabe de dónde venimos. Primero, la importancia de los dones espirituales. Versículo 1 de 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo inicia aquí hablando de que lo mismo que había hecho en la cena, lo había hecho con los dones. Capítulo 11, versículo 18. Vean lo que dice ahí. Versículo 18 del capítulo 11. Pues en primer lugar, cuando me reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo es como si tocara el segundo punto. Dice, ya toqué el primer punto, que es que la cena. Ahora viene otro punto muy importante, que es que los dones espirituales. El versículo se está refiriendo a cosas espirituales. Y en la Biblia, todo lo espiritual que Dios revela tiene que ver con el Espíritu Santo. La palabra espiritual viene del griego neumáticos, pero póngale la P al principio. Se lee neumáticos, pero le pone como se escribe psicología, con la P primero. Y usa la K, neumáticos. ¿Por qué neumáticos? Porque significa viento, aire. Acuérdense que el Espíritu Santo está representado muchas veces en la Biblia. ¿Por qué? Por viento. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, Nicodemo, el viento sopla de donde quieres, mas tú no oyes su sonido, ni oyes su voz. Así es la obra del Espíritu Santo. O sea, es como el viento. No sabes de dónde viene, no sabes de dónde está, pero está. Así es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la palabra que usted encuentra ahí donde dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, se refiere a la palabra neumáticos en griego y está hablando de solo cosas espirituales. Pablo quiere que la iglesia esté segura de los dones y que sepan qué son, cómo usarlos y que no sean ignorantes en el tema. Algo curioso es que nos llama hermanos. ¿Noten? Nos llama hermanos. Después de la tremenda exhortación que le dio en el capítulo 11, ¿se acuerdan del sermón de la cena, que es bastante confrontante? Ahora los llama otra vez que hermanos. Dando a entender que aunque no estaban haciendo bien las cosas, escuché, podían hacerlas porque Dios los había escogido.
Nosotros somos hermanos aunque pecamos. Y aunque el pecado de nosotros afecta a la iglesia, y aunque el pecado de nosotros daña relaciones, aún así podemos seguir siendo ¿qué? Hermanos. O si no, caeríamos en el legalismo. Que alguien peca y no puede venir a la iglesia. No, es cuando más necesita la iglesia. ¿Para qué? Para aprender, para ser consolado, para ser edificado y para seguir adelante en su proceso. La iglesia no puede madurar si no usa correcta y fielmente los dones que Dios le ha dado. La palabra que aparece allí, ignoréis, no quiero hermanos que ignoréis, viene del griego agdoneo, agdoneo con la G, agdoneo. Y miren lo que significa: no reconocer o ser ignorante, pero también de ahí viene la palabra agnóstico. De agnoneo viene la palabra de agnóstico. Cuando una palabra a está antes de otra palabra es sin conocimiento. La palabra gnosticismo es conocimiento. Por eso usted ve el letrero donde dice: te invitamos a conocerte a ti mismo, porque la palabra gnósticos es conocimiento de sí mismo. Entonces, agnóstico es no conocimiento. Por eso no se le debe decir a las personas alumnos, no tienen luz, se le debe decir que estudiantes, es la palabra correcta. Pablo les dice que es posible conocer la verdad acerca de los dones espirituales y que él estaba dispuesto a enseñarse. Los dones son dados a la iglesia para su edificación, para la formación del pueblo de Dios a la imagen de Cristo. Los dones son el canal primordial por el cual Dios trabaja en hacer que la iglesia manifieste el carácter de Cristo de una manera visible como cuerpo. O sea, los dones espirituales diferencian, escuchen, la iglesia del mundo. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay servicio, porque hay perdón, porque hay gracia, porque hay misericordia. El mundo no tiene eso. Y eso nos hace diferentes a las personas del mundo. Cada don que la iglesia recibe, escuche, lo tuvo Jesús en su vida terrenal. Ahora el Espíritu Santo nos capacita para servir correctamente a través de esos dones. Hasta ahí el primer versículo. ¿Listo? Segundo versículo. La fuente de los dones falsos. Dice lo siguiente: ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos? El término gentil normalmente se refería a los no judíos, pero aquí Pablo lo está usando para referirse a los no cristianos. Es decir, en Corinto la mayoría eran ¿qué? Gentiles. Y Dios escogió un grupo de personas y los puso en la iglesia de Corinto bajo la dirección de Pablo, de Pedro y de Apolos. Y Pablo ahora les dice que ellos no son como los gentiles que están en el mundo, que son llevados a los ídolos ¿qué? Mudos. Pablo está diciendo que antes de ser atraídos por Jesús, ellos eran llevados de aquí para allá por ídolos mudos. La idolatría es una de las características más comunes en las religiones falsas. ¿Se idolatra la iglesia? ¿Sí sabía que la iglesia no se puede idolatrar? No se puede idolatrar al pastor, no se puede idolatrar la prosperidad. Que usted antes vivía mal y ahora vive bien, porque ahora viene la iglesia. No se engañe, no se equivoque. No puede idolatrar la prosperidad, porque sería quitarle el lugar a ¿quién? A Dios. Dele gracias a Dios, dígale: enséñame a ¿qué? A administrar, enséñame a ser fiel, enséñame a valorar ahora que tengo cuando antes ¿qué? No tenía. ¿Sí ve la diferencia? En darle lugar al que da y no darle lugar a lo que me dio. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros queremos al bendecidor o la bendición. Algunos quieren la bendición, otros quieren al que bendice. Usted tiene que escoger cuál de las dos quiere. Si quiere la bendición, casi siempre le toca trabajar por ella. Pero si quiere al que bendice, no tiene que hacer nada, solo ser fiel. Y él luego va a traer ¿qué? La bendición. Funciona así el crecimiento financiero de un creyente. No funciona de otra manera. No hay ninguna otra manera, ni agüeros, ni varas, ni cosas de esas para decir que Dios lo va a prosperar. Simplemente, Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahí? Todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Cuál es ese todas? Pues todas. ¿Quiere salud? Busca el reino de Dios. ¿Quiere prosperidad en su casa? No económica,
económica, quiere prosperidad emocional, sanidad en sus hijos, sanidad en su esposa, sanidad en su familia, busque el reino de Dios y vendrá. Lo malo es que no da una fecha, no dice cuándo, pero vendrá, porque uno quisiera la fecha, Señor, y se te olvidó poner la fecha. O sea, se te olvidó decir si era un año buscándote, o 2 años buscándote, o 3 años buscándote. No, él dice, buscar primeramente el reino de Dios. La palabra primero quiere decir que debe ser una prioridad en su vida, las cosas de Dios. Y aquí hay una palabra. ¿Sabes que cuando eras gentiles se os extraviaba? La palabra extraviaba viene del término apago, de griego, y se usaba mucho, escuche, para hablar de los prisioneros que eran llevados bajo una guardia armada a la prisión o la ejecución. O sea, cuando hablaban de extraviar, era alguien que estaba preso o iba rumbo a ¿dónde? A la muerte. Ahora nosotros, por eso le digo, la Biblia no fue escrita en este idioma. Si usted dice que alguien se extravió, usted dice, no, de pronto cogió el bus mal, ¿sí? O de pronto se fue cuando la mamá lo avisó y ahora va a estar que llega, ¿sí? O se fue a ver con alguien, o se durmió y se pasó, o sea, se extravió. Pero en el término de la Biblia las palabras no son iguales a las de nosotros. Extraviarse era que estaba prisionero en algo, extraviado de la vida o iba hacia la muerte. ¿Por qué? Porque se extravió, se perdió del camino. Pero lo que Pablo está diciendo es que los gentiles estaban perdidos del camino y que ahora la iglesia ya no estaba perdida del camino, sino que habían sido hallados ¿por quién? Por Jesús. ¿Sí saben que Jesús es el camino? Entonces ya no estaban extraviados del camino, sino estaban en el camino, que es Jesús. Juan 14:6. Antes que sea una persona salva, antes que una persona sea salva, es cautiva de Satanás y de su propia naturaleza depravada. Está espiritualmente ciego, es espiritualmente débil y no puede impedir, escuchen, que lo lleven a la idolatría. Pablo les está diciendo eso, ustedes ya no son ciegos, ya no están cautivos, ya no están presos, entonces no se dejen llevar otra vez ¿a dónde? A la idolatría. Los que estaban ciegos eran fácil llevarlos porque usted le dice vamos, y él no mira para dónde lo llevan, sino va a donde la persona lo quiere guiar. Una de las ideas más falsas de la vida impía es creer que se es libre y pensar que las restricciones de Dios son exageradas. Cuando un creyente piensa que las restricciones de la Biblia son demasiadas, simplemente no conoce a Dios o no conoce la Biblia. Es eso. Uy, pero ¿cómo van a decir eso? Eso no es así. Porque no conocen las Escrituras, no conoces al que la escribió. Yo estoy convencido de algo y tengo que decírselo a la iglesia siempre. La Biblia es verdad. De Génesis a Apocalipsis. No puedes tomar el pasaje que te gusta. No puedes tomar la parte que entiendes. Tienes que tomar toda la Escritura acá. Y orar y decirle, Señor, yo quiero conocer tu palabra. Para obedecer. No hay otro motivo. Si tú quieres buscar en la Biblia la verdad para encontrar alguna justificación de tus actos, estás perdido. Tienes que buscarla solo con un propósito. ¿Cuál? Obedecer. Pero es difícil, ¿sí? Pero no es imposible. Yo no me imagino a Dios dejándonos la Biblia como un castigo. Nos la dejó como una bendición, un regalo. El que vive sin Dios, esto me gustó mucho, puede escoger la clase de pecado que quiera practicar, pero no puede escoger entre pecar y no pecar. Siempre va a pecar. El que vive sin Dios puede escoger la clase de pecado que quiera practicar. Tiene esa posibilidad de elegir, pero jamás podrá elegir no pecar. Las personas salvas tienen las dos opciones. Pueden elegir pecar o no pecar. ¿Por qué ahora pueden elegir? Porque conocen la verdad. Puede decir, no me conviene. Todo me es lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré ¿qué? Dominar por nada, lo dice Pablo. Entonces, en fiestas dicembrinas, vamos a entrar en materia, fiestas dicembrinas, que nos invitaron los familiares no sé dónde y tal lado, y entonces viene, como siempre, el brindis, el trago. Usted puede elegir, ¿cuánto se toma? ¿1 o 15? Ustedes, ¿sí?
¿Da testimonio o no da testimonio? Usted puede elegir si se queda toda la noche en una reunión donde hay música del mundo, usted puede elegir. Si quiere quedarse, quédese, es su problema. Pero no edifica, no sirve para nada. Yo me aburro al rato y me voy. Cuando vamos a algún lugar y todo va en orden, cuando empieza el desorden, hasta ahí llegamos. Gracias, Dios les bendiga, deliciosa la comida, espectacular. Ponemos otro día. Ya, podemos elegir, ¿sí? El hombre del mundo, la mujer del mundo no elige, él se queda encantado, feliz, dice, bueno, esto está bueno, se puso bueno la situación. ¿Por qué? Porque su naturaleza está así. Efesios 4, 17, 20 nos da una radiografía espectacular de la naturaleza del hombre sin Dios. Y Pablo le está hablando a la iglesia, siempre. ¿La Biblia es para quién? Para la iglesia. Y usted dirá, y los del mundo, Dios los traerá a la iglesia, no se preocupe. ¿Sí? Si es que la Biblia no es para el mundo, ¿la Biblia es para quién? Para la iglesia. ¿Y cómo lo podemos decir? De la siguiente manera. Las palabras de Pablo y las palabras de Pedro y las palabras de Santiago y de todos los escritores siempre eran para el pueblo de Dios. Miren lo que dice. Esto pues digo y requiero del Señor, Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo les dice a ellos que ellos ya no anden como los otros que ya no están en Cristo, porque ellos ahora fueron rescatados. En Efesios 2:1 es más claro. Vosotros estabais muertos en vuestra vana manera. En Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y mire que es para la iglesia, mire porque mire esta frase. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note que la iglesia no es para el mundo, es para la iglesia. La Biblia no es para el mundo, es para la iglesia. ¿Qué hace Dios entonces con los del mundo? Pues los trae a las iglesias, los convierte y ellos empiezan a entender la Biblia como ustedes y yo llegamos. Así es. Entonces por eso hay que tener en cuenta esas verdades. Efesios 4:17. Ahí nombran las características. Miren, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto es otro sermón sobre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero hay hartas, le voy a nombrar una. Vanidad de la mente. Versículo 18. Entendimiento entenebrecido. 2. 3. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. 4. La dureza del corazón. 5. Perdieron la sensibilidad. 6. Se entregan a la lascivia. 7. Cometen con avidez toda clase de impureza. 8. Y dice Pablo, mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Pablo dice, ustedes no pueden tener esas características, porque ustedes son ¿qué? Hijos de Dios. Vamos a terminar el versículo 2. Solo quería mostrarles esa radiografía. Volvemos a Corintios capítulo 12. Y con una palabra que aparece al final del versículo que dice, mudos. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos ¿qué? Mudos. Viene la palabra afonos, pero con P. On. ¿Sí? La palabra on. Celular del iPhone es afonos. ¿Sí ven que viene de ahí? El sonido, afonos. No significa carente de inteligencia, sino sin habla. Quiere decir que un Dios falso, un mudo, es alguien que no puede responder a la necesidad de una persona, no puede revelar nada, no puede edificar. ¿Por qué? Porque no habla. Nuestro Dios habla. Nuestro Dios ha hablado, seguirá hablando y tendremos una relación eternamente con Él bajo un diálogo, bajo una comunicación. Algunos creen que en el cielo usted solo va a ir allá a estar así. No, hay cosas que se van a hacer. Una de ellas es hablar con nuestro Señor, es conocerlo, como se conoce una persona. ¿Se imagina ese privilegio? Que ya no está el velo, la tierra es un velo, esta carne es un velo, será directo, sentarse con Él y hablar horas. No hay afán, es eterno, va a tener tiempo para todos. Imagínense. Y uno a veces no alcanza a entender la magnitud de lo que es la salvación y la vida eterna. Una cosa es que ore 2 horas y otra cosa es que diga, ya está, puedo ir a hablar con Él. Me imagino que habrá turnos, ¿no? Porque somos muchos. Pero de alguna manera llegará el momento, llegará nuestro turno de decir, Señor, podemos hablar.
preguntar lo que usted quiere preguntar, que el pastor no sabía, puede preguntar todo lo que quiera, ¿sí? Todo lo que usted no entendía, o sea, Señor, ¿por qué me pasó esto en la tierra? Quizás encuentre una respuesta verdadera. Quizás el Señor nos ayude a revelar cosas que no entendemos mientras estamos en esta tierra. Un creyente ejercitado en los sentidos espirituales no será engañado. Discernirá cuando algo no es de Dios de una manera sencilla, escuche, porque el Espíritu Santo mora en su corazón y Él es quien nos guarda de la confusión. Tercero y último, la prueba de los dones espirituales, versículo 3. Por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Llegamos a la prueba de los dones espirituales. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo sabemos que una persona que habla de la Biblia dice la verdad? No porque use la Biblia, sino porque el Espíritu Santo está hablando a través de esa vida. Lo que está diciendo está edificando el corazón de un pueblo de la iglesia. Satanás pasa mucho tiempo en el templo. ¿Sí sabían? Mi abuelita decía algo, siempre me acuerdo de mi abuela, ustedes dirán que la nombro, pero fue una mujer que marcó mi vida, era creyente y fue una mujer de influencia en nuestra vida como hijos y como nietos. Ella decía, mi hijo, el diablo siempre va a la iglesia, siempre está en la iglesia, decía, y llora, y es capaz de llorar y hacer show, pero él está allá, y hace show para que le crean, dice, pero él está allá. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde puede encontrar verdaderos creyentes. En el mundo no los encuentra. ¿Cómo creen que Satanás va a encontrar un verdadero creyente en el mundo? No, porque el creyente no participa del mundo. Él está muerto al mundo, dice Romanos. Entonces, ¿dónde es el lugar donde él lo puede encontrar? Pues en la iglesia. Y él viene. Tranquilos que no se mire, que no es el que está al lado, ni nada de eso. No funciona así, tranquilos. Es algo espiritual, él está. ¿Sí? Decía que si no está, manda a sus emisarios, pero de alguna manera él se informa, dice, ¿qué predicaron? ¿Sí? Si edificaron al pueblo, no edificaron al pueblo, están diciendo mentiras, y si están diciendo mentiras, pues el primero que sabe es él. Él dice, excelente ese sermón, me encantó el sermón de esta mañana. O sea, engañaron al pueblo, le dijeron mentiras, y ese es el sermón que él aplaude. Tiene un buen fans, el predicador que miente tiene un fans, se llama Satanás. Es el primero que está ahí, dice, me encantan los sermones del pastor, siempre. O sea, son espectaculares. El diablo trabaja mucho en lograr desviar cualquier cosa que pueda desviar de la iglesia, le favorece. Retrasa el crecimiento, retrasa la madurez, retrasa la bendición quizás en algunos creyentes que la están esperando. En ningún lugar le queda más fácil trabajar, porque allí es la casa de Dios. Pablo les da dos principios a ellos, uno negativo y uno positivo, para discernir acerca de los dones y para probar la validez de los dones. Entonces vamos a mirar primero el negativo, la prueba negativa de los dones. Y está en la parte A del versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Lo primero que muestra acá es que los que hablaban de parte de Dios en Corinto, volvamos a la iglesia de Corinto, decían que era por el Espíritu. Llamaban a Jesús anatema, es decir, maldición. Escuchen por qué decían ellos que Jesús era maldición. Uno, ellos eran judíos, algunos de los líderes eran judíos. Dos, en Deuteronomio, la Biblia dice que el que era colgado de un madero era ¿qué? Maldito. Y ellos tenían una doctrina tan errada que ellos decían que Cristo, que Dios ya había venido al mundo a través de Jesús, pero que el Espíritu Santo lo había abandonado antes de llegar a la cruz para que fuera ¿qué? Maldito como hombre. Eso era mentira. Entonces ellos oraban y predicaban, pero no tenían conciencia de las palabras que decían. Escuchen, cualquier iglesia, no importa cómo se llame, que no predica a Cristo y a este crucificado, no está compartiendo la verdad a su pueblo. ¿Por qué? Porque se puede estar enfocando en otras cosas y estar abandonando el mensaje principal del cristianismo, que es ¿quién? Cristo. No hay otro mensaje. Todos los domingos, escuche, que usted venga y se siente en este lugar, tendrá que escuchar algo de ¿quién? De Cristo. Al menos una frase, al menos
un texto, al menos algo que lo exalte, que uno diga, Él es nuestro Dios. Pero si usted va a un lugar y no hablan de Cristo, la verdad no se está hablando de Dios. Porque la Biblia es cristocéntrica. El mensaje es cristocéntrico y la vida de un creyente debe ser ¿qué? Cristocéntrica. Su matrimonio, cristocéntrico. Cristo, la iglesia. El hombre representa a Cristo, la mujer representa a ¿qué? A la iglesia. Eso es un matrimonio. Entonces un matrimonio no es humano. Si saben que un matrimonio no es humano, es un milagro. No importa si usted ha ido bien o mal, no está basado en eso. Está basado en la Biblia. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a una mujer y ya no serán dos, sino que será ¿qué? Uno. Ese es otro misterio de la Biblia. ¿Cómo se es uno con otro tan diferente a mí? Pregúntenle al Señor. No es el tema de hoy, pero vamos a hablar de la familia también. Los corintios habían caído en un error terrible y era aceptar cualquier enseñanza basados en las experiencias, es decir, éxtasis o entusiasmo. ¿Se acuerdan? Entonces, ellos donde veían algo así como que había emociones, allá llegaban, les gustaba ese tipo de mensajes. Era aceptar cualquier enseñanza que mostrara un resultado. Y la Biblia dice que nosotros vivimos ¿por qué? Por fe. Ellos no discernían lo que estaban diciendo los supuestos maestros y los supuestos ¿qué? Profetas. Hay mensajes que le quitan la gloria a Dios y le dan la gloria ¿a quién? Al hombre, llevando a que la criatura crea que puede manipular al Creador. O sea, a veces nosotros pensamos que nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios. No se puede cambiar. Está decretada, está establecida. Por ejemplo, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quién puede cambiar eso? Nadie. Y el hombre la ciencia está buscando la eternidad, ¿sí saben? Están construyendo en Marte, para los que no saben, cultura general, están buscando explorar el universo. ¿Para qué? Por si acaso la Tierra se acaba, se nos acaba el aire, se nos acaba el agua, salen volando para allá los que creen que tienen plata y los que creen que tienen poder. Ellos quieren asegurarse de no ¿qué? Morir. Quisieran inventarse algo como una vacuna, algo así, a propósito del tiempo de vacunas, donde usted no se envejece. Para eso hay cremitas temporales, de verdad eso, temporales, todas. Pero el resto vamos a morir. El matrimonio no se puede cambiar. Está establecido que un hombre sea fiel a su esposa, a una sola mujer, y una mujer fiel a su esposo. Cualquier otra cosa fuera de ahí no está en el plan de Dios. Y usted no lo puede acomodar. Usted no puede acomodar las verdades de Dios diciéndole, Señor, yo he orado siempre y tú me conoces y tú me entiendes. Me acordé de una historia, voy a contarle la historia. Llegó un evangelista a una iglesia, en las iglesias que creen en esa figura de esos ministros. Entonces él fue y tremendo hombre, predicó y todo el mundo tembló, todo el mundo tremendo. Bueno. Y entonces, por la noche, una mujer de la iglesia llamó a la pastora y le dijo, pastora, Dios me habló. Sí, ¿qué te habló? Dijo, que orara por ese hombre. Ese es el hombre de mi vida, ese es. No hay otro, tiene que ser ese. Y ella dijo, bueno, ahora, no hay problema. Al rato llamó otra, lo mismo. Dios te habló. ¿Qué te dijo? No, que ese era el hombre de mi vida. A tres mujeres de la iglesia Dios les habló lo mismo. Perdón, supuestamente Dios les dijo que orara porque ese era el hombre de su vida, el varón de Dios que iba a venir a redimirlas. Al otro día la mujer sabia, la pastora, fue y reunió a las hermanitas, las tres que la llamaron, y les dijo, bueno, gracias por llamarme, gracias por contarme, pero les tengo una noticia. Dios no les habla. ¿Pero por qué? Dijo, porque Él es casado. Dios no les habló. ¿Sí ven? Es una muestra de cómo podemos ser fácilmente ¿qué? Engañados. ¿Cómo Dios no va a hablar a tres mujeres que oren por ese hombre si él es casado? Dios no va a romper
sus mandamientos, como el matrimonio. ¿Sí ven? Es una manera sencilla de ilustrar. Que siempre tenemos que tener cuidado. Cuando Dios habla, Él habla, porque sí habla. Si no lea Hebreos capítulo 1. Dios ha hablado en estos tiempos, en otros tiempos por los ángeles. En estos posteriores días nos ha hablado a través de ¿quién? Su Hijo. Él es la palabra viviente, la palabra encarnada en los corazones. La ilustro de esta manera. Cristo es la palabra viviente, y si Cristo es la palabra viviente y vive en mi corazón, entonces la palabra se ha encarnado en mí. Él es la palabra viviente y Él vive en nuestros corazones. Y Él habla, escuche, de aquí hacia acá, no de allá hacia acá, porque Él vive dentro. Yo lo comprendí durante años, hice mal, ahí les cuento, ¿sí? Yo pensaba que Él hablaba de allá para acá. No, Él habla de aquí, porque ¿dónde vive? Según la Biblia, en mi corazón. Entonces usted esté atento hacia acá, ¿sí? Ponga el oído así y no ponga el oído para allá, ¿sí? Porque usted pone el oído es para afuera. Dios no habla de afuera, Dios habla de ¿dónde? De dentro. Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las orgías, los pecados. Entonces, si Él habla, ya no sale eso, porque está lleno el hombre o la mujer ¿de qué? De la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. La enseñanza, escuches, volvamos acá. Todo eso es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque trae claridad, trae luz de no ser engañados. Solo la palabra nos hace entender. Pablo amonestó a la iglesia de Corinto respecto a escuchar y no discernir lo que es de Dios y lo que no es. Esta prueba negativa nos dice que cualquiera que se llame cristiano y tenga un concepto errado de Jesús y sus enseñanzas, no tiene al Espíritu Santo, por más espiritual que parezca. Ningún cristiano puede recibir una revelación extrabíblica. Escuche, iglesia, si así lo dice es falso, y esa revelación no viene del Espíritu. La revelación de cualquier hombre o cualquier mujer de Dios tiene que estar desde esta pasta a esta pasta. Si no está ahí, no es de Dios. Y el profeta Isaías lo dijo mejor: conforme a la ley y al testimonio, y si no, no les ha amanecido, dijo el profeta en el capítulo 8. Dice, conforme a la ley. Esta es la ley, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio de Cristo. Entonces debe estar conforme a la ley y conforme a ¿qué? Al testimonio. Ni siquiera conforme a un testamento, debe estar conforme a ¿qué? A los dos testamentos. Ahí Dios habló. De lo contrario dice, no les ha amanecido. Es decir, hay oscuridad en el corazón del hombre. Última prueba, la prueba positiva. A propósito de pruebas en estos tiempos, prueba positiva. Ya no necesita hacerse, aquí está la prueba positiva. ¿Listo? La segunda parte es también doctrinal y es sencillamente la cara opuesta de la primera, o sea, de la negativa. Nadie puede llamar a Jesús, versículo 3, parte B. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pablo está hablando de una confesión de fe sincera y genuina. Cualquier persona puede confesar que cree en Jesús, pero solo aquellos en los que Él habita, o sea, el Espíritu Santo, puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no está en Él. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia muy grande entre reconocer que yo necesito un Salvador. Eso lo hace la gente normal. ¿Sabe cuándo la gente necesita un Salvador? Cuando está en problemas, cuando vienen las tragedias, cuando vienen los problemas difíciles. Muchos dicen, yo necesito a Dios, pero luego se les olvida, solo por el momento. Pero es diferente cuando yo digo, aparte de un Salvador, yo necesito ¿a quién? A un Señor, a alguien a quien obedecer. El título Señor que aparece aquí es la palabra Kurios, con K, Kurios, y en hebreo es Adonai, quiere decir Dios. O sea, la palabra Señor ahí quiere decir ¿quién? Dios. O sea, quiere decir que nadie puede llamar a Dios Señor si no está el Espíritu Santo en él. Para los judíos no era permitido nombrar el nombre de Dios, ¿sí sabía? Por eso ellos usan la palabra Adonai, que significa Señor.
Y muchas traducciones de la Biblia han quitado la palabra Jehová y le han puesto ¿qué? Señor. El Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En algunas traducciones modernas dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque han traducido la palabra hebrea Adonai al término Señor. Someterse al señorío de Cristo realmente es ser cristiano, escuche. No basta con asistir y con hacer actos religiosos, no basta si oras y lees, es necesario obedecer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia manda amar. ¿Manda o no manda amar? Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. El apóstol Juan dice, el que dice que ama y no conoce a Dios, ¿qué? Miente, porque Dios es amor. Entonces, usted ora, lee la Biblia, va a la iglesia, pero no ama. Tú no conoces a Dios. Tienes que amar. ¿A quién? A todos. No de la misma manera, gracias a Dios. No puedo amar al vecino como amo a mi esposa. Gracias a Dios no de la misma manera. Pero no tengo nada contra el vecino, no puedo odiarlo. Si necesita un favor se le puede hacer. Si necesita una palabra se le puede edificar. La palabra Señor se usa más de 700 veces en el Nuevo Testamento. La palabra Salvador menos de 10. O sea que el orden correcto es que yo necesito un Señor y Él es mi Salvador. Pero lastimosamente uno se va por el otro lado. Sálveme, pero no quiero obedecerle. Sálveme, pero yo miro a ver si me gusta lo que dice la Biblia o no me gusta. Esa lastimosamente es así. Finalmente, la obra principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Por eso una persona que se autodenomina cristiana debe ser una persona que se congrega. No hay cristianos casazonas fuertes. Las personas que no se congregan en ninguna iglesia y dicen ser cristianos tienen que revisar su fe. Deben tener un lugar. No estamos hablando de esta iglesia. Hay miles, cientos. Pero si usted conoce a alguien, dígale, mire, vaya a una iglesia, vaya porque usted necesita obedecer, necesita escuchar, necesita aprender. Dios lo estableció en su palabra, no es un invento de los hombres. Finalmente, estos consejos: orar, leer, estudiar, predicar, amar y congregarse. Esa es la vida básica. Coquito le llamo yo, Coquito. ¿No? ¿Cuántos tuvieron la cartilla Coquito? Los que somos más antiguos. Los más jóvenes se llama Nacho Lee. Los de Nacho Lee son los modernos de ahora. Pero la de nosotros era ¿qué? Coquito. El ABC del Evangelio: orar, leer, estudiar, predicar, amar y congregarse. Yo sé que algunos dirán, pero ¿por qué el pastor dice que predicar? No es acá, es con su vida a los demás. Eso es predicar. El Espíritu Santo es quien nos hace conscientes de los dones que tenemos para la edificación de la iglesia. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Que Él nos edifique a través de esta enseñanza. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, que pongas tus palabras en nuestro corazón. Que aquellas palabras que quieres que queden grabadas esta mañana, las ponga el Espíritu Santo. Que se cumpla lo que dijo Isaías, Señor. Así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Porque como la lluvia desciende y moja la tierra, así es mi palabra, que no volverá a mí vacía. Ayúdanos, Señor, a tener una relación contigo verdadera, a ser amantes de la Biblia, a ser amantes de Cristo, a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dale un aplauso a Jesús.